Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este diálogo fin de semana. ¿Sabes qué? Ya hasta como que me siento rara, no sé qué pasaría el día que no los saludemos tempranito, el domingo, que es una cosa tan sabrosa aquí departiendo con ustedes de temas diversos a los que además los invitamos que ustedes se unan al debate y que opinen y que platiquen en casa. Hoy vamos a abordar el miedo, tan famoso que se hizo ese video viral, ¿verdad? El que decía, tengo miedo. Bueno, el miedo se ha definido de muchas formas, pero ¿qué tal la definición en latín? Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Cómo la ves, Marisa? No, pues está fuerte, porque la verdad es que a nadie nos gusta sentir miedo, pero sin embargo, la verdad es que lo sentimos, porque el miedo, hay dos tipos principales de miedo, que uno es el natural, ese miedo que de alguna manera te defiende cuando vas a dar un paso a la calle y de repente va a pasar un coche y entonces te das cuenta, o sea, te defiende, que, claro, que corres riesgo y que es un peligro. Ese es uno. Pero está el otro, que es el que más nos hace sufrir, que es el imaginario, el miedo que nos da a diferentes cosas que pensamos o que sentimos, como por ejemplo la soledad o el miedo a la muerte o el miedo a cosas que a lo mejor no se pueden describir tan fácilmente, ¿no? Todo un tema. Todo un tema. Ahora imagínense ustedes cuando hay personas que le tienen miedo al miedo, cuando estos miedos ya han rebasado mucho más justamente el estado de una persona y que podríamos decir incluso que hasta afectan de forma negativa, llegando al grado hasta de incapacitar a las personas. Y tú decías hace ratito, a algunas cosas nos dan miedo, pero no siempre las podemos identificar o nombrar. Y lo mismo sucede con el propio miedo. A veces no sabemos identificarlo, no sabemos qué es lo que estamos sintiendo y por eso a veces nos rebasa, porque no lo podemos ni siquiera nombrar. Así es. Qué fuerte. A veces digo, ay, no sé de qué tengo miedo. No, y descubrieron que lo que tenía era gastritis y me dolía exactamente en la misma zona. Sí. Por eso, hoy platiquemos acerca del miedo y comenzamos. Aumento de la presión arterial, aceleración de la velocidad del metabolismo, elevación de la glucosa en sangre, detención de las funciones no esenciales, incremento de adrenalina y tensión muscular, llevar al límite la apertura de ojos y dilatación de pupilas, taquicardia, sudoración. El miedo es un sentimiento innato del ser humano. Según el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín metus y puede definirse según dos formas, como perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, o como recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Para ti, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se siente? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mira, los que no tuvieron miedo de levantarse temprano, aquí los alumnos y maestros de la FES Aragón, ¿cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando en vivo y gracias a ustedes por acompañarnos allá desde su hogar, a los que laboraron hoy, que nos están viendo. Los que ¿verdad? están en su camita, rico. Ay, ¿no? Qué envidia. Desayunando. Qué miedo, y porque ya no me pararía. Oigan, fíjense que para empezar, pensemos, ¿qué es el miedo o cómo lo vemos? Y eso le preguntamos al público de a pie que nos encontramos. Vamos a ver. Para mí el miedo pues es una forma de no atreverte a hacer las cosas, ¿no? Como un límite que tú te marcas. El miedo es una sensación que te da el cerebro, que nos da ante una situación, una alerta o algo que sientes raro, ¿no? Algo extraño más bien, es algo que te puede dar así de desconocido más bien. El miedo para mí siempre ha sido algo que desconocemos, algo a lo cual no conocemos. A veces te puede dar escalofrío, a veces te puede dar nervios y la mente empieza a pensar muchas cosas y eso, bueno, el miedo eso te lo va a dar. Pues cada persona depende de lo que siente. Hay personas que se desmayan en ese momento o sienten el momento de huir. A algunos les aumenta la presión, a algunos les baja, a algunos les empieza a doler la cabeza, a algunos les disminuye o empieza a sentir mareos o náusea o vómito. Varía con cada persona. Bueno, el miedo yo creo que es una inseguridad que tenemos hacia ciertas cosas y que es algo que nos impide avanzar hacia algo mejor. Qué inquietantes algunas de las definiciones. Miedo a lo desconocido, que eso nos puede llevar a hacer locuras, como rechazar lo diferente.
Y eso lo estamos viendo cuando hay discriminación y demás. Y otra, miedo a la inseguridad. O sea, ¿qué es la inseguridad de entrarle? Oye, Quevedo decía que el miedo era caballos desbocados. Ya no los podías controlar, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué? ¿De dónde se dispara el reguero de adrenalina? Oye, llama la atención que casi nadie dijo que el miedo también es algo natural. Que claro. Pues es natural que todos lo hemos sentido en algún momento. Son químicos acá dentro. Es un mecanismo de defensa que se activa precisamente porque te alerta para que estés pendiente de lo que pueda suceder, ¿no? Ese es el miedo más primitivo, digamos. Sí. Ese es el miedo que te defiende, que te protege, sí. ¿no? Pero cuando no, como tú decías. Pero los demás, entonces, ¿qué serán aprendidos estos miedos? O sea, socialmente nos los vamos heredando. Son aprendidos, y ahorita que este muchacho decía que tenía miedo a lo desconocido, yo lo interpreté más bien se refería a la incertidumbre, que eso no sí nos da miedo. El no sé qué va a pasar, oye, no sé cómo va a estar mi vida. No sé, ¿qué tal que no estoy preparado para reaccionar ante esa nueva escena? Sí, porque yo ya tengo aprendido mi caminito, como burrito, ¿verdad? Fíjate que yo siempre he dicho, por ejemplo, todos le tememos a la inseguridad o ser violentados, asaltados y tal. Tú te lo puedes poner a pensar sin que te haya sucedido. Sin embargo, no sabes cómo vas a reaccionar en realidad. En el momento. En el momento, ¿no? Sin embargo, ya te previenes un poquito, pero cuando te pasa, probablemente reacciones de una forma completamente diferente a la que habías pensado. Vamos a ver esta frase famosa para que de ahí pues saquemos más hilo de media. A cada día le bastan sus temores. Y no hay que anticipar los de mañana. Charles Guy, filósofo, poeta y ensayista francés. Híjole, y no hay que anticiparse al mañana con pelearme con los miedos de hoy, pues así tendremos la lista de miedos. Pero es que fíjate que dicen eso, ¿no? Que para que no sientas miedo, pues hay que ir paso a pasito viviendo cada día. Gran parte de los miedos es porque estás siempre pensando en los resultados de las cosas, de cómo te van a funcionar. Pero hay miedos muy tangibles, ¿no? Por ejemplo, las arañas. Esos no son miedos. Esos ya son fobias. No, pero a mí me da miedo la araña. O sea, pues, yo veo una araña y digo... Es que bueno, es como ya llevada al extremo. Pero a mí también, por ejemplo, los ratones me dan miedo porque pasan y asustan. Fíjate. Me da como susto que aparecen de repente. Ajá. Pero no es una fobia que ya de plano me imposibilite. Pero sí, a mí me dan miedo así los bichos de híjole. Sí, o te vayan pero miedo así de sudar frío. No, yo sí me les enfrento, ¿cómo no? La chancla. No? Los invito a salir amablemente. Y si no, pues ya ni modo, ¿verdad? Método de judicial, órale, a la de 3 te sales. Oye, pues vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Existen diferentes tipos de miedo. El natural, que consiste en alertar o prevenir ante un peligro real, y los otros miedos, aquellos que nosotros elaboramos con base en otras cosas, a veces reales y a veces no. Por ejemplo, el miedo a la soledad, a la enfermedad, al abandono, al fracaso, al envejecimiento, al sufrimiento, a la muerte, etc. Pues sí, efectivamente, porque el miedo puede estar presente en cualquier área y aspecto de nuestra vida, y la verdad es que es algo que es lamentable en el sentido de que cuando no nos deja vivir, cuando no nos deja atrevernos a hacer cosas en la vida, pues es el mayor freno que podemos tener. ¿Cuántas cosas? Es más, una de las preguntas más importantes que se hace es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y es una pregunta que todos deberíamos de hacer. ¡Qué maravilla! Pues harías milagros. Harías simplemente todo. ¿Cuántos días traías el dolor de estómago? Ahí viene el examen de matemáticas. Claro. ¿Sí o no, compadre? Piensen en la peor materia, en la que sea su coco, y ¿cuántos días dicen? Oye, híjole, a mí se mañana me ocurre un ejemplo así muy sencillito, pero ilustrativo tal vez. Cuando iban a hacer mi primera hija, que finalmente fue cesárea, yo había tomado todo el curso psicoprofiláctico y tal, y iba preparada. Pero a la mera hora, por una situación médica, tuvo que ser cesárea. Y todo el tiempo yo me estuve aguantando las contracciones y aguantando por el miedo a la aguja que nos habían mostrado en el curso, que era de este tamaño y tal. Dios santo. Bueno, pero fíjense cómo este miedo me tuvo tantas horas sufriendo un dolor que en cuanto ya no hubo de otra más que me tuvieron que bloquear,
se me pasó y yo dije, es que ¿por qué no hace 7 horas Sí. me hubiera quitado este terror, este miedo? Claro. Y me Oye, hubiera aguantado, Pues el ahorrado miedo mucho al examen, pues sufrimiento. estúdiale, ¿verdad? Y entonces ya vas Se te trabajando acaba. con tu miedo y te enfrentas a él. Y ya te enfrentas y sientes este alivio. Ay, Ay, es padrísimo. sí, cuando lo ¿no? enfrentas, bueno, más adelante vamos a hablar Es un justo de eso, descanso, de claro. qué sucede cuando sí enfrentas tus miedos y lo bien que se siente. Pero vamos a ver el siguiente sondeo, porque también preguntamos a las personas que nos encontramos en la calle, ¿qué es lo que les da miedo? Vamos a ver qué les da miedo. A la pobreza, porque he visto en la tele sobre los países que están en cuestión de falta de economía, que están en la calle. Tengo miedo al que, por ejemplo, mi familia o yo algunas veces estemos pasando por lo mismo. Bueno, pues le tengo miedo pues es a las enfermedades. Pues tengo miedo a la soledad. A que ya no voy a servir como mamá, a que ya no voy a servir como ama de casa. Digo la vejez, porque empieza uno a quedar solo. Los hijos se van. A la inseguridad, pues por tantas cosas que vivimos aquí en la ciudad. Yo le tengo miedo a la pobreza, a la muerte y a estar solo. Yo creo que el miedo es hacia la incertidumbre. Y eso porque, bueno, creo que a todos los seres humanos nos da miedo nuevos retos, realizar nuevas cosas. O sea, todo, porque déjeme decirle que ahorita que yo estaba Ya escuchando... me pusieron paranoica, No, todo. pero además exacto, porque además yo creo que todos le tenemos miedo justo a todo eso A lo que que acabamos dijeron. de ver, porque Claro. es normal. Porque Nos- te deja desprotegido, ¿no? Estás desprotegido, es el miedo a la incertidumbre, es cómo le voy a hacer más adelante, porque ojalá uno tuviera su receta de cómo vivir la vida y de cómo te va a ir y cómo todo eso. Pero la verdad es que Oye, es normal sentir ese miedo, hasta- pero chiquito. Tratamos de adelantarnos, por eso vamos al horóscopo, ya que nos Sí. den las cartas, para ver si medio me puedo preparar. Algo que nos dé ¿verdad? cierta certeza y nos proteja Algo. de todo esto. Pero fíjate, me quedé pensando en esta pregunta que hacías y al examen pues le estudias. Sin embargo, hay personas, hablaremos obviamente más del miedo, pero hay personas como Juan Sin Miedo, ¿se acuerdan de esa serie? Que no le tienen de verdad miedo casi nada. O sea, llega el examen, no han estudiado y dicen, yo qué miedo, a mí no me importa. O sea, no sé si entonces... No, pero eso en la vida real, digamos, no para un examen, sino la gente que no tiene miedo también es patológico. Porque hay personas que ni a Sí, las porque balas le ya tienen no, miedo. bueno, no hay conciencia. No hay ya conciencia, No hay ¿no? forma Ni también a visión veces a futuro. quedan desprotegidos. Claro. Y luego, todo lo que escuchábamos, a mí me parece que me identifico, ¿no? Con todos estos miedos que nombraban y que me Sí. parecen muy lógicos, la inseguridad, la Oye. muerte, lo desconocido. Pero hay miren, unos muy fuertes, la hay- soledad, por ejemplo. y hay un señor que dice, tengo miedo a ir a trabajar. Un día antes preparo todas mis cosas, mis actividades, entro en pánico y hay ocasiones que he pagado a compañeros míos para que se queden en mi lugar. Fíjense qué duro, porque ahí entonces se paraliza y pierde una Oye, oportunidad como pero hay es la que laboral. saber qué le está causando tanto miedo. Es Claro. como cuando un niño empieza a decir, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Igual está sufriendo Algo. un tipo de acoso, de violencia en ese lugar. Pregúnteselo ahí en su trabajo. O en Exactamente. la calle, o sea, es decir, O en el desde que sales de tu camino, casa o claro. enfrentar tal vez el transporte público o los coches, el tránsito. Es decir, habría un montón de cosas que analizar para ver cuál es el origen de nuestro miedo que no nos llega a realizar cierta A actividad. mí me inquieta, fíjate, el miedo que es muy del rol de género de la señora, cuando ya no sirva de madre ni de ama de casa. Nos han enseñado a que uno como mujer hay que vivir por y para los demás. Sí. En lugar de que dijera, ¡ay, qué liberación! Ya voy a irme yo al gimnasio y a tomar clases de pintura. No, viene esa tristeza. Y a la soledad decían, pues bueno, porque en el Ese cerebro... es todo un tema, la soledad. En el cerebro primitivo, el que se quedaba solo no sobrevivía en la Claro. época de las cavernas y de cuando tenías que trabajar todo en equipo, ¿eh? Fíjate, el referente precisamente al tema de género, Marcela nos comparte. Tengo 28 años, a los 18 tuve a mi primera hija. A los 3 meses que nació empecé a sentir miedo y ansiedad. No era capaz de dejar a mi hija sola, llegando al punto que mi hija no podía salir con nadie que no fuera yo. Después de 2 años se me fue el miedo. Sin embargo, volvió y regresó, pero ahora me da miedo salir sola. Siento ansiedad, taquicardia, no puedo respirar. Y yo me pregunto, muchas veces en la educación, supongo que hoy en día ha cambiado un poco, sin embargo, todavía no se ha equilibrado de la forma que debe ser. Pero a las mujeres las salidas
no se les permite, sobre todo si no van acompañadas de un hombre que Algo las pueda te va proteger. a pasar. Bueno, pero esto, nada más déjame decirte esto, este es un trastorno de ansiedad, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Cuando te da pánico. Y son salir ataques de pánico y también vienen por algo que uno no está resolviendo. Yo digo que esta ansiedad, digamos, que es otra de las formas del miedo, viene por asuntos que no has podido resolver en tu vida, cosas que están muy profundas, muy metidas en lo hondo de tu inconsciente, pero que te están generando angustia, miedo, porque no te atreves a resolverlos, a sacarlas a la luz. Ahora, cuando ya es un trastorno, entonces ya no es solamente miedo, porque el miedo es una emoción y el trastorno ya está... O sea, se vuelve patológico. Pero fíjate, aquí lo que tú dices de lo que nos han metido en la cabecita. Mercedes, tengo miedo a salir de mi casa de manera independiente. Llevo 3 años que digo, ahora sí me voy a casar. Ay, pero mis papás me dicen, nunca estarás en un lugar mejor que en casa y con los papás. Mi querida Mercedes, ¿sabe usted lo que es la manipulación? No sé si lo ha oído hablar. No, hombre, ¿cómo cree? Inténtelo. Hay que vencer incluso ese miedo. Bueno, de hecho es la única forma, ¿eh? La única forma que existe para poder vencer el miedo es enfrentándolo. Pues sí. Y la verdad es que aunque te cueste, aunque te sientas horrible, aunque sufras, cuando tú enfrentas el miedo, le vas quitando el poder. Es la única forma de quitarle el poder al miedo. Y Oye, es superimportante. ¿dará tiempo de esta frase de casi salir de bloque con esta frase? Vamos a escucharla. De uno de los creadores del libro de más culto del terror, el maestro Lovecraft. Vamos a verlo. El miedo al miedo puede desencadenar un ataque de pánico, un episodio repentino de miedo intenso, acompañado de reacciones físicas y pensamientos catastróficos, de muerte, de perder el control, de volverse loco. El miedo puede traernos efectos negativos a nuestra vida e incluso puede llegar a tornarse en algo incapacitante. ¿Se imaginan ustedes llegar a sentir tanto miedo que entonces perdemos el control? Que ya no... Por más que hagamos la lucha, nuestro cuerpo no va a responder. De hecho, no responde ni nuestra propia mente, porque estamos fuera de mente, cuerpo, espíritu, alma, lo que sea. Todo. Yo creo que ya nos dominó por completo y solamente somos un medio o un conducto para que por allí fluya un tipo de energía y es altamente incapacitante. De hecho, muchas personas, si ustedes se ponen a pensar en un parque de diversiones donde hay juegos mecánicos que tal vez provoquen estas sensaciones o estas emociones de adrenalina, pero para muchas personas es altamente apanicante. Y las demás que no sentimos tal vez esa sensación, nos reímos. También es un reflejo de este nerviosismo por no experimentar lo que está viviendo esa persona. Bueno, dicen que el reírse es eso, es miedo porque es mostrar los dientes. Los dientes, y es un mecanismo de defensa, ¿no? Oye, pero la frase que decía... La frase de Lovecraft, vamos a verla. Vamos a verla. La emoción más antigua y fuerte de la humanidad es el miedo, y el tipo más antiguo y más fuerte del miedo es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft, escritor estadounidense. Mira qué carita tenía, parecía que no rompía un plato. A lo desconocido. Pero mira, este hombre lo que hacía era que no describía el objeto de terror. Él dice, y se asomó al pozo profundo de la casa y algo espantoso, lo dejaba así como en algo como abstracto. Como que era una araña, era un cangrejo, era qué, y hacía, así pone letras, ¿no? Y tú dices... Te espanta a lo que te alcance tu imaginación. Claro, o sea, cada quien se asusta de algo distinto, peor, ¿no? Sí. Entonces es peor todavía. Bueno, además estás tocando un punto súper importante porque la imaginación es justo lo que se dispara en el miedo, ¿no? Claro. Te empiezas a imaginar cosas que generalmente no suceden. Ni van a pasar. Que no van a pasar o que a lo mejor a veces hay circunstancias donde sí te pueden llegar a pasar. Pero de todas maneras no hay nada que puedas hacer para prevenir. Pero este miedo que decíamos de que te paralice. Que te paralice. Vamos a conocer, porque el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntarle a la gente qué no has podido hacer por miedo. Estas son las respuestas. Bueno, en una ocasión no viajé por miedo, porque teníamos planeado un paseo a Puerto Vallarta,
pero nos indicaron que en la carretera estaban asaltando mucho. Entonces pues yo le dije a mi familia que no fuéramos porque nos fuera a pasar lo mismo. Sé que a lo mejor me estaba yo adelantando a cosas que ni siquiera iban a suceder. Viajar, yo tuve familiares en Europa, siempre me invitaron para allá, pero decía yo, no, ¿y qué voy a hacer yo allá? El idioma, el miedo genera muchas excusas para hacer las cosas, ¿no? Seguramente fue estudiar algo que yo quería y al final por miedo decidirme por algo más seguro. Pues tirarme del paracaídas. Yo creo que es algo que no le tengo miedo tanto a las alturas, pero sí me da vértigo, no sé, ver el abismo o que no se me abra el paracaídas, no sé. Yo tenía miedo de separarme porque obviamente el estar sola, ¿no? Ese era mucho miedo lo que yo tenía, ¿no? Decirle a una mujer lo que sentía, porque tenía yo miedo al rechazo. He postergado porque sí me gustaría hacerlo, es estudiar una maestría en el extranjero. Me da miedo tal vez pensar que si empiezo el proceso no lo logre. El amor a una mujer, qué importante declaración, y es que el miedo al rechazo está presente, Ese es pero grandísimo. bien decías mientras los escuchabas, imagínate que se te fue el amor de tu vida. Por no tener el valor. Por no tener el valor. Y este mismo señor creo que decía que también no viajó a Europa. Claro. Y hablando del amor y de Europa, pues recordando a los griegos, Epicteto, filósofo, desde luego también se pronunció acerca de este tema. Vamos a ver la frase. Los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de la forma en que las ven. Epicteto, filósofo griego. Oye, y tú nos comentabas, mi querida Fer, que tenías justo con la experiencia del paracaídas, una bueno, anécdota. Eso les voy a explicar. Ahí sí va uno contra el miedo primario. Para que no te Pues sí, mueras. del de supervivencia. Sí, tú te avientas en un bungee y estás haciendo algo. Yo decía, ¿por qué no me obedece la pata, no? Yo decía, a ver, vas, ya, aviéntate, hombre, abajo hay un colchón, estás amarrada. No, porque el cerebro te dice, no, eso no es lógico. No es coherente. Sí. No es coherente, estás dando un paso al vacío. Y en bungee sí se siente espantoso, porque está muy cerquita el piso. Pero fíjense que en el paracaídas es todo lo contrario. A mí me daba más miedo ir en el avión porque yo no traía paracaídas, los demás sí. A mí me iban a colgar de otro. Imagínate que ahí se cae el avión. Qué horror. Pero ya aventándote está tan lejos el piso y va tan rápido, ¿verdad?, en su curvatura el avión, que al contrario sientes una euforia alucinante. Y cuando llegas al piso, es como haber logrado algo tan grande en tu vida, de veras te cambia Como la volar, vida. ¿no? Es volar Y tú te solo. atreviste, Pero te fíjate, no vuelves cualquiera se atreve, pero yo nada más de valiente. pensarlo digo, yo creo que yo pues, voy a morir sin hacer eso, porque no puedo, ¿no? Qué bueno que A mí tocas sí ese me da punto, terror. porque yo puedo confesar aquí que desde niño, bueno, primero fui muy extrovertido, pero no sé qué pasó en mi vida, que me convertí en lo contrario completamente. ¿Te dio y timidez? esto hasta los 9 años, ¿no? Hasta que dije, ya basta, yo no conocía el miedo y ahora vivo aterrado todos los días. Y mi principal miedo era hablar en público. Fíjate, oye, pues lo superaste. Mira. Muy bien, ¿eh? Ya no suelta el micrófono aquí, mi compañero. No, pero les voy a decir por qué. O sea, me forcé en la escuela a pasar a la primer fila de bancas y a ser el primero en pasar al pizarrón, aunque no supiera, pero atreverme a cometer errores. Pero, a hacer mil cosas. pero ¿qué a te todo. motivó a esto? Y por o sea, el ya no querer sentir miedo y Ya no querer estabas harto. vivir una vida atemorizada. Y tiempo después, entonces lo traducí al teatro porque dije, Lo traduje. lo que sí, lo traduje, perdón, sí. Lo traduje al teatro porque dije, ¿qué sigue? Enfrentar a un público, a Exponerme. 1000 personas, Claro. ¿no? Tu miedo y de verdad vencerlo. Y cuando lo vences, sientes esta euforia. Claro. Sí, Que claro. Oye, pero y lo te que crees capaz decíamos, de todo. tampoco conocíamos el miedo. Por ejemplo, Sandra y yo hasta que parimos. Sí, y decíamos. aquí la No, compañera yo- antes del parto. En mi ¿Quién sabe adolescencia, por qué? y fíjate que lo quiero decir abiertamente porque mucha gente se angustia y todo, y yo soy el vivo reflejo de que sí se puede solucionar. Yo tenía ataques de pánico. Me daban ataques de pánico en la época en la que estaba en la universidad y cuando iba circulando por Avenida Churubusco, me daba el ataque de pánico. En cuanto regresaba y decía, ok, no voy a la universidad, me regreso a mi casa, se me quitaba. Era la angustia de enfrentarme a algo, no sé, algo desconocido. Tan desconocido, retador. Y como dijeron ahí, el miedo al fracaso, el miedo a que no me fuera bien, el miedo a que no fuera yo A la suficiente, a la exposición. exposición.
pero sí se quitan. Y eso sí me Oigan. gustaría decírselo a la gente que nos ve, porque yo sé que mucha gente sufre de ataques de pánico. Créame, sí se quitan. Tu testimonio y el de Oscar le sirven mucho a María, que nos dice, cuando era estudiante dejé de ir a la escuela porque dejaban muchas exposiciones y me daba miedo quedar en ridículo enfrente de todos. Pues eso es Como ella, pues justamente. hay muchos que se Bueno, es momento de identifican. hacer una pausa, pero no se vaya, no le tenga miedo al programa. Regresamos. El miedo puede llegar a ser la más limitante de las emociones. Nos hace dudar de nuestras capacidades y habilidades, nos lleva a magnificar los problemas y lo peor es que ni siquiera podemos ser conscientes de que lo que estamos sintiendo es miedo. ¿Cómo podemos identificar que lo que estamos sintiendo es miedo? ¿Cómo puede llegar a afectar nuestra vida? Miren, qué importante cuestionarnos y cómo llegar a identificar que lo que estamos sintiendo es miedo. Esto me hizo recordar un ejemplo. Hace unas semanas viví precisamente esta experiencia con una amiga que estaba empezando una nueva relación de pareja después de algunas en donde ella pues se considera que la lastimaron mucho, dos relaciones anteriores principalmente. Y ella me empezaba a platicar y me dice, es que estoy muy contenta con este nuevo novio, me siento completamente comprendida, querida, etcétera, pero hay algo que no, es que... Y entonces platicábamos y me dice, es que creo que no me lo puedo creer. No puedo creer que esto tan bueno me esté pasando Seguro a mí. al rato cambia. Y ella solita cayó en cuenta de que lo que estaba sintiendo era muchísimo miedo. Y entonces ya lo empezó a verbalizar y me dice, ¿sabes qué creo que me pasa? Tengo mucho miedo a que me vuelvan a lastimar. Claro. Pero le había tomado como un mes estar dándole vueltas al por qué no estaba completamente cómoda. Una vez que lo identificó y que entendió que era miedo, pues ya le puso nombre y ya fue muchísimo más padre, mucho más fácil, porque hasta lo pudo hablar con él. Y ya el otro día me platicó y me dijo, yo ya hablé con él, ya le expliqué y estoy totalmente liberada. ¡Qué maravilla! Ahora sí ya. Porque hay que entender, lo que acabas de decir es muy importante, hay que entender de dónde viene nuestro miedo y realmente qué nos está diciendo ese miedo. Hay que ubicarlo, porque a lo mejor uno dice, sí, le tengo miedo a la araña. Pero no es la araña, es algo que está dentro de mí, que yo lo pongo en la araña, pero que realmente es algo en mi vida. Mira, ahorita no estamos tan locas o solas, ¿eh? Ya podemos hacer nuestro club de madres con miedo. A ver. Pues es que estando las cosas como están y luego yo leo la nota roja, no me ayudo, ¿verdad? Esther dice, tengo un niño y me da mucho miedo dejarlo salir a la calle. ¿Es normal tanto miedo? No quiero afectar a mi hijo. Y además, ¿cómo no transmitir? Claro, eso es pero la preocupación. tiene razón de lo que está diciendo, y no dejarlo salir solo. Sí. Sí, bueno, va uno con él y también te lo arrebatan. No le quiero crear más miedo, señora. Sí, no. Pero ni con guarura la libra uno. Oye, pero sí depende de la edad también, ¿no? No sé, no nos dice exactamente No dice la edad, pero eso sí es cierto, ¿eh? Los padres somos muy fomentadores de miedo en los hijos como método de control. Y cuidado porque te vas a caer y si te caes te vas a pegar y te va a doler. Y No, ponte te el vas a suéter morir, porque te vas a enfermar. Y ten mucho cuidado porque están asaltando en la calle de tal con fulana. Es horrible, le vamos sembrando a los hijos muchísimo miedo. Y fíjate, tal vez, no sé, yo creo que de forma inconsciente, de lo que no te atreviste a hacer tú a su edad. Porque también temes... O al revés, ¿eh? Porque de a mí lo me que encantaría, sí hiciste. Sí, o de lo que sí hiciste. A mí creo, y lo digo de forma consciente, me encantaría que mis hijas me superaran en todo lo que haga. Pero tal vez de forma subconsciente, algunos padres, incluido yo, Tratan que no lo pase. Ojalá no me rebase. No me haga sombra. Entonces tal vez tú le infundes este miedo para que no se atreva y te pueda rebasar. Pero también lo disfrazamos de protección. También. ¿No? O sea, es supuestamente una protección. Los extremos, pues, hay que aclarar, la sobreprotección. La sobreprotección es otra forma de violencia hacia los hijos. Sí. Claro. Oigan, tenemos por ahí Sí, otro vamos a ver sondeo. el siguiente sondeo en donde le preguntamos a las personas si reconocen o aceptan fácilmente los miedos. Así como nosotros estamos platicando de algunos que tenemos muy bien ubicados, ¿ustedes qué piensan? Sí, acepto los miedos, sí, todo el mundo tenemos miedo de algo. La mayoría de mis miedos sí los expreso, pero no todos, o sea, en sí hay unos que son como más personales. Sí, me cuesta un poco de trabajo porque pues a veces te das cuenta de cosas que son como un poco difíciles de aceptar.
pero pues finalmente tienes que aprender a vivir con ello y tratar de superarlo. Sí, sí los acepto y ¿por qué sería? Pues porque es algo natural, prácticamente ahora sí tienes que luchar en contra de ellos y superarlos. Bueno, me parece que es algo que cuesta trabajo, pero que al mismo tiempo si se sigue trabajando constantemente se va reconociendo cada vez más fácil. Aunado yo creo que sí se requiere ir a terapia. Claro. Pues se sí, vale a veces pedir ayuda, hay sobre que todo pedir cuando ayuda. ya se descontroló esto. Miren, Sí. como Guadalupe que nos dice, todo el mundo tenemos miedo y yo no soy la excepción, estoy pasando la menopausia, tengo muchos miedos a la soledad, a enfermarme, a deprimirme. Tengo 52 años y he acudido con psicólogos, pero no me han ayudado. Y dice que si le comenta a sus familiares, solo le dicen que está loca y que ya se le pasará. Y pues ahí yo creo que sí es ¿Sabe qué? importante No les que haga cambie caso. de psicólogo. No, téngale miedo a sus familiares, ¿verdad? Sí. Ahí sí, por favor. Pero ¿sabes de qué, ellos Fe? y del sol, mientras más lejos mejor. También a lo mejor ya está deprimida, porque mira, dice como muchos datos de miedo a enfermarme, a la soledad, a deprimirme. Igual está pero pues viendo ya la está menopausia como angustiada. una enfermedad que además la va a aislar. No, hombre, todo lo contrario. Puede ser toda una liberación y un momento de dar el siguiente paso. Nada más Es depende una cómo se liberación. enfoque. Fíjate, yo le tenía miedo también a la menopausia Pues por cualquiera. tantas cosas que había oído, Sí. ¿no? Que casi se te acababa la vida y que es horrible y que, bueno, maravilloso. O sea, a mí me Es decían, que señora, ya de Con aquí para calor, abajo. pero maravilloso. Con bochorno. Con bochorno, Y es pero que- maravilloso. Y es que fíjate que hay muchos pasos en la vida que la sociedad normalmente te va heredando estos miedos. O te Sí. va- y no es por prepararte, porque a mí me acuerdo cuando estaba en la primaria me decían, uy, ahora que des el paso a la secundaria, ahí sí que vas a saber lo que es la escuela. Luego a la prepa. No, eso sí que es estudiar. Y cuando llegues a la universidad, nunca vas a dormir, los Oigan, trabajos que te van a y dejar. luego, Y yo cada vez que iba pasando por una de estas etapas, la disfruté tanto. Decías, y yo no decía, estaba ¿por tan qué la mal? gente me espantó tanto? Y luego cuando decían, oye, tu pareja y tú están embarazados, uy, prepárense porque no van a volver a dormir nunca y va a ser terrible. Oye, yo porque no hasta volví a dormir, ¿eh? Por eso no hay que clavarnos Eso era tanto verdad. con todo lo que nos dicen. Miren, vamos a ver esta frase. A lo único que tenemos que tener miedo es al miedo por sí mismo. Franklin Delano Roosevelt, político, diplomático y abogado estadounidense. Y pues sí, miedo realmente Al a miedo. este otro miedo que nos va a paralizar, al miedo que no nos va a dejar Oye. ser, que no nos va a dejar vivir y fluir. El caso de la hija de la señora Talina Fernández. Ve en su camioneta, en una colonia de muy altos vuelos acá en la Ciudad de México, ve que se acercan unas personas armadas, que los van a asaltar, que ella lleva a todos los niños. niñas y niños atrás de la camioneta. Bueno, no alcanzó ni a llegar el asaltante, le dio un infarto. Sí, La tratan de bajar para revivirla, muere. sí, Imagínense el grado de terror, sí. los químicos que generó como para que no lo resistiera el corazón. Sí. Debe de ser esto. Pero muy fíjate, fuerte. esto que dices también, pues es fuerte porque hay miedos que dependen de nosotros, que nosotros los inventamos, los creamos, o por lo menos están dentro de nuestra mente. Pero hay miedos que son muy reales y que están allá afuera. Claro. El Y que miedo los hemos que son los magnificado que los están diciendo. medios. El miedo a que te asalten, el miedo a que alguien te haga daño o le hagan secuestren. daño a alguien de tu familia, el miedo al secuestro, el Que miedo a te la atropellen, inseguridad, un accidente. todo ese tipo de miedos A la son enfermedad. reales y no hay nada que podamos hacer. ¿Qué harían ustedes? O sea, ¿cuál es el consejo que le darían a las personas que nos están Yo viendo? creo que sí podemos hacer algo de no caer en este pánico en el que ya nos paralicen y nos impida disfrutar o vivir Bueno, dentro primero de las sería hablarlo posibilidades. y entrarle con alguien que sí nos escuche, no como la señora. Claro, buscar una buena ayuda. terapia y desilvanar. Pues yo les voy a decir después de esta pausa, Vamos ahorita a una voy a pausa, hacer, ahorita nos les dices. voy a decir una frase que a mí me cambió la vida. Conocer nuestros miedos, reconocerlos y aceptarlos no es nada sencillo. La comprensión del miedo se logra al descubrir su naturaleza, su causa, su razón de ser y existir. Cuando comprendemos algo, lo podemos digerir e integrar a nuestra experiencia de vida. Comprender lo que nos sucede y para qué nos sucede nos llena de serenidad, ya que es posible encontrar una solución. ¿Cómo identificar que es momento de pedir ayuda? ¿A dónde acudir? Qué interesante. O sea, Lacan decía, la palabra mata la cosa.
Tú le pones nombre a un fantasma y se disuelve. Sí. Hay que identificar nuestros miedos. Y como tú decías, a lo mejor no es la araña, es otra cosa que nos está simbolizando, algo que nos pasó, o porque nos da pavor con nuestros hijos, que si salen, que si no salen. Que si les pasa algo. Pero tú dices que tú domaste tus caballos desbocados. Sí, que te cambió con la vida. una frase. A ver, viene la frase. Viene la frase. Bueno, pues resulta que una vez hablando de esto en uno de los programas de radio, me habla una señora y me dice, Marisa, te regalo esta frase. Y de verdad sí fue un gran regalo en mi vida, porque la frase dice, ve a donde quieras, que morirás cuando debas. Ah, bueno, ya. La verdad es cierta, detrás de cada miedo, detrás de todos los miedos, en el fondo al final es la muerte, es la finitud, es el hecho de ser efímeros en la vida y el querer controlar eso y no se puede controlar, porque nos vamos a morir nosotros, se van a morir nuestros hijos y se van a morir los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente y nuestros padres. Pues bueno, no hay nada eterno alrededor, ¿eh? No hay nada, nada. Todo pero entonces acaba. Yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a soltar y a fluir con la vida, pero la otra es dejar este tema de la finitud a la vida. Es decir, yo a mis hijos les digo, solo vas a morir una sola vez en tu vida, no te mueras más veces por miedo. ¿Para qué te mueres más veces? No dejes de vivir pensando que vas a morir. Así es, entonces ve a donde quieras, porque vas a morir cuando debas. Pero cuando debas me acuerdo de un chiste, perdón, puede ser hasta un chiste negro. Un tipo va caminando y a lo lejos ve a la muerte. Inmediatamente compra un boleto, se va al carnaval de Río y está ahí bailando, llega la muerte y le dice, pero ¿cómo? No te perdí, yo ayer te vi por allá en México. Y dice, no, pues yo era la que estaba asustada. Dije, ¿y qué hace acá si mañana lo tengo que matar en Río de Janeiro, verdad? ¿Ves? Nadie se salva de la raya. Exacto, pero sí tienes razón. Lo que tenemos es que enfrentarnos a nuestros pavores. Por ejemplo, yo creo que el bicho a mí que más miedo me daba, y aprendido de mi madre, era un alacrán, hasta que un día, pensando que era una pelusa, levanté y tenía detenido un alacrán en las manos. Bueno, el grito yo creo que se oyó a 3 colonias a la redonda. ¿Y no te picó? Le tenía detenida de una forma la cola. Sí. No, si lo he intentado, no lo hago. Sí. Otra, con la película de Tiburón, yo creo que Spielberg nos creó un miedo hasta de nadar en alberca, se los juro. Hasta en el excusado, amigo. Exacto. ¿Sí o no? Ya estarán. Yo sentía el tiburón de verdad dentro del excusado. O sea. Y entonces... bueno, yo me aventé a aprender a bucear. Mi marido es instructor de buceo y nuestra luna de miel fue de veras buceando con más de 300 tiburones, sin jaula y sin nada, y aprendimos pues qué bichos tan maravillosos e interesantes son y no son lo que nos explicaron, como máquinas así devoradoras, nada que ver. Pero de veras hay que enfrentarlos. Sí. Y había una película muy buena que decía que a esta vida veníamos solo a enfrentar nuestros miedos. Que Pues, a eso veníamos. Fíjate que suena lógico, porque como la materia, ¿no? por lo menos vivir implica enfrentar tus miedos. Y allá tú, si quieres vivirlos sufriendo toda tu vida, porque de todas maneras tienes que vivirlos, Claro. o si los dominas, los controlas un poquito, porque te van a acompañar siempre. Entonces también ese es otro tip. Aprende a llevar contigo tus miedos y saber que ahí los tienes, pero que con todo y ellos no te frenas y haces lo que tienes que hacer. Vamos a preguntarle al público, ¿de dónde surgen los miedos? Y esto como para irlos detectando. A ver. Depende del miedo, ¿no? Al que se relaciona, si son miedos por algún trauma de infancia o los miedos que ocasiona la sociedad también. Por lo menos el miedo que tenemos, yo creo que ahorita muchos mexicanos en cuanto a la inseguridad, ese va relacionado al entorno, ¿no? Que se va viviendo día con día. Pero si hablamos de los miedos relacionados a algún trauma, pues es el entorno familiar, quizás sueños o quizás problemas psicológicos también. Pues yo creo que surgen del hecho de llegar a fracasar, o llegar a decepcionar a tus familiares, que ellos creen que tú puedes darlo todo y pues yo creo que ahí surge el miedo, ¿no? En llegar a fracasar y decepcionar a tu familia. Yo creo que viene del inconsciente y es como una manera de supervivencia por experiencias pasadas, entonces es eso. De esa sensación de no poder resolver algo, por ejemplo en nuestra salud, en la economía, en la muerte. O de alguna mala experiencia que tuvo uno y ya después se espanta de la oscuridad o algo así podría ser.
Pero es que ¿de dónde viene? ¿En dónde se cocina el miedito? Fíjense que, así como alguna vez nos dijeron, hay que detectar cuando viene la ira para poner hasta distancia, ¿eh? Sí. Si no, porque podemos hacer una locura. Y te daban tus focos rojos. ¿Qué era? Empiezas a subir los hombros, empiezas a apretar los puños, se te ponen calientes las orejas, aprietas la quijada. Y ahí es momento de poner distancia, porque o golpeas a un hijo, o golpeas a la esposa, o al esposo, o hieres a alguien. Claro. Igual hay que saber detectar cuando ahí viene el pavor. ¿Tú qué sentías aquí duele, cuando venía a mí me duele el aquí. ataque de pánico? No, Sudabas. bueno, empiezas a sentir taquicardia, empiezas a sentir sudor frío, el corazón se te acelera. No, bueno, uno cree que le va a dar un paro cardíaco. La cabeza sientes como que te estalla, Todo o te eso. falta el No puedes aire, respirar. te da vértigo. Todo eso lo sentí desde los 2 años de edad hasta los 5 años, cuando mi papá una vez en un viaje a Veracruz le pidió a una prima suya, por favor, cúralo de espanto, porque todas las noches, en la madrugada, despertaba a mis papás con un grito miedo. infernal ¿Y de del veras pánico que sentía te curaron todas de las espanto noches. ya? Todo esto que decías, o sea, así sudaba, frío todas las noches. chiquito, 1 hora y media qué fácil pasaba sufrimiento. padeciendo. De hecho, el grito comenzaba tan ahogado que ni se oye, que no se escuchaba. Entonces era hasta que eso, hora y media después, ya era un grito aterrador, ¿no? Guau. Me curaron de espanto y se acabó la cosa. Yo no sabía la razón, no sabía lo que estaban haciendo Preséntanos conmigo. a la tía, Entonces no tiene nada que compañeros. ver con que, ¿no? Pero lo O comparto ha de porque... ser del susto de la curada. Exacto, Que ha de haber puede dicho, ser. no sé qué se me Porque me quede. dio un miedo en el momento que lo hicieron, pero yo no hicieron nunca relación con eso, entonces no tendría por qué bonito, saber. Y qué Nayeli nos bonito. comparta, mi hermana pudo superar sus miedos a través de la relajación. Acudió con un especialista y él la ayudó, lo que decían. La ayuda se vale Pero ¿sabes pedirla. qué? Igual el ritual, como niño, fue como decirle, te entrego mi miedo, tú haz lo que puedas. Sí. El doctor Campuzano, que en paz descanse, cuando un niño tenía mucho temor, decía sueño monstruos, él decía, te voy a pedir que mañana me traigas tu dibujo de con qué te defenderías del monstruo. Y ya llevaban sus armas mágicas, todo. Dice, bueno, ahora cuando lo sueñes, tú acuérdate que ya tienes tu arma mágica para acabar Y con hay el muchas mentado técnicas, monstruo. hay cuentos, están los Claro. atrapasueños o atrapapesadillas. Claro. Hay muchísimos métodos. Es como el los ritual para, niños en poderlo sacar y particular. decir, ya te tengo. Eso para el niño, pero el adulto, ¿qué hace? ¿No? Pues también tomarlo que de haga los cuernos. su arma mortífera. ritual. Su ritual, ¿no? Ahorita Pausa. venimos. Vamos a una pausa. El miedo es una emoción muy poderosa y una fuerza motivadora muy fuerte. Los miedos pueden arruinar la vida de una persona sin que siquiera se dé cuenta. ¿Qué hacer para dejar de sentir miedo? Bueno, pues efectivamente, hemos estado hablando acerca de cómo se siente el miedo, lo horrible que es, lo paralizante que es para tu vida y lo inútil que es también, porque si por miedo uno pudiera evitar que te pasaran cosas en la vida, pues Pero todos con el podríamos puro miedo evitarlas. no jala, ¿eh? El puro miedo no, lo que sí evita, fíjate, esta es una frase que una vez leí que también me encantó, que dice, el miedo no te evita correr riesgos, pero el miedo sí te evita la vida. Y es cierto, o sea, eso sí claro, te lo puede evita. hacer no vivir. Te hace no Pero vivir. también, ¿sabes qué? No es más valiente el que no siente miedo, sino No. el que se enfrenta a sus miedos. Eso es lo que yo también quería Exactamente. decir, porque a veces sí es importante escuchar a nuestro instinto, Claro. a nuestro, como se dice, sexto sentido, porque hay veces que sí es cierto que gracias a que algo intuimos, algo no nos gusta, No o nos como gusta. no nos late, a veces es importante saber diferenciarlo. Y no es que sea Claro. miedo y no es que te paralice, simplemente esto no me gusta y por Oye, ahí no va. mi sexto sentido es el sentido contrario. Yo soy contrera. No, pero de veras a todo, nunca han dicho, hijo, esto no me late. No me Sí, gusta. claro. O no me da late, miedo irme a meter en eso. O por ahí algo no. será. O hoy no hago esto. Sí. Pero bueno, aquí hay una muy buena forma de saber cuando un miedo es normal. O cuando ya es patológico. O cuando es A ver. patológico. Cuando es un miedo normal, es un miedo que va a ser un miedo momentáneo. Es un miedo que tiene que ver justamente en el momento de la circunstancia en el que lo Te estás defiende. enfrentando. Tomar una precaución. Y que te defiende y te dice que algo no te late, algo no está bien.
En cambio, cuando vives frecuentemente con esta sensación de miedo, entonces ese ya es un miedo que no es tan natural. Como es un cuando miedo tú te que está más regresabas de adentro. la universidad, Cuando día me regresaba lunes, de la día universidad. martes, todo, ese ya te está Claro. paralizando. Y fíjate que en un principio decías tú de las fobias, que sí son diferentes. Sin embargo, también es un tema muy recurrente en el miedo. Hay uno que saber diferenciar si lo que estamos viviendo cada uno y cada uno es en realidad una fobia o es simplemente miedo, pero por moda social le decimos, yo le tengo fobia a... No, No, esto y lo ni tendría que siquiera. determinar un especialista, porque sí, una fobia también ya se trata de un trastorno. Y es no ya solamente algo- es una emoción, no solamente es un miedo. Y ya está catalogado dentro del DSM, ¿no? Lo mejor es la terapia cognitiva conductual. Conductual. Y tengo dos pues, consejillos, digamos. Uno es cuando se sientan muy angustiados. Uno es empezar a controlar un poco la respiración, porque el permitir que la respiración desboca. sea tan acelerada te hiperventila y entonces empiezas Te a sentir mareas. que se te duermen los brazos, te mareas. Entonces, tratar de controlar la respiración. profúndala. Y los expertos dicen que si tienes una bolsa de papel o de algo que respires ¿Por ahí. qué? ¿Por qué la bolsa? Eso lo he Para visto, el pero- dióxido de carbono, para que puedas respirar un poquito más de dióxido de carbono, porque lo que te marea es el exceso de oxígeno que metes cuando hiperventilas. Pero como nadie tiene una bolsa de strass en la mano, Ya ni te dan en el lo pan, que oye. yo hacía era con Una las manos ollita. así, ponérmelas en la boca Cóncava. y respirar aquí para tratar de calmarme. Esa es una. Yo iba por una bolsa de Strasse y terminaba comiéndome la concha que compraba y ya con eso se me calmaba. Pues está bien. Pues eso Uno está a veces bueno. come por miedo. Sí. Oye, Habla ¿qué- por miedo, todo. ¿Qué les parece si vamos a ver lo que respondió Ahorita la nos das gente el otro consejo. acerca Sí. de qué les ha funcionado Sí, justamente cuando viven? Eso, vamos a ver. Bueno, a mí antes me daba mucho miedo enfrentarme a una cámara o a un público en general, dar alguna exposición. Entonces lo que hice fue enfrentar ese miedo poco a poco, ir platicando primero con personas, después acercarme a un público y ya finalmente a un auditorio, ¿no? En una exposición, algo así. Entonces esa fue una forma en que yo fui poco a poco venciendo el miedo. Pues yo lo enfrenté directamente el miedo. Hace como 4 años tomé un curso de buceo. Le tenía mucho miedo al mar y tomé un curso de buceo en la Escuela Superior de Educación Física y ahí se me fue el miedo a bucear y al mar, al agua, a la profundidad, a la oscuridad. Primero, al darme cuenta del problema, primero trato de ver las razones por cual tengo los miedos y bueno, tratar de enfrentarlo. Si es algo, por ejemplo, hablar en público, trato de exponerme más a eso, de controlar más mis emociones y ya en algunas cosas que sí de plano no he podido, sí he tenido que recurrir a algún psicólogo para tratar de manejar este problema. Qué padre, se fijan que en muchos a lo que les funcionó fue tomando el toro por los cuernos. Claro. Sí, A mí me da que enfrentándolo. si en la oscuridad, que en la profundidad, un curso de buceo. Y eso es lo que te sugieren en muchas terapias, en una medida más, más controlada, te van exponiendo, te van Claro. dando ejercicios para que te expongas a eso que te da miedo. Como cuando Y tuviste hasta un que gran luego- choque y te va a dar miedo volver a manejar, te dicen rapidito, tome el auto de nuevo. Fíjate, me Así recordaste algo rápido. Alguna vez haciendo teatro, haciendo acrobacia, hoy en día ustedes podrían dudar completamente que yo haya hecho acrobacia, pero sí la hice y ¿sabes qué? Eres un estuche de monería. Si tú tienes un accidente en la acrobacia, luego te ponen a hacerlo. Porque si entonces psicológicamente Claro. permitas Dices, no, ya no que, se va a que el animar. miedo se apodere de ti, no lo vas a volver a hacer. Porque hay cosas muy arriesgadas que tienes que aventarte, esa es la verdad. Miren, Hugo nos comparte algo similar. Dice, tenía mucho miedo a hablar en público y comencé a trabajar rutinas cómicas y ahora eso me ha dado muchas ¡Qué satisfacciones. padre! Sí se puede vencer los miedos y sacar provecho de ellos. Y ya me acordé del otro que les iba a decir, que es también, y parece una tontería y no lo es, ¿eh? A Es ver, apúntenle. ponerle sentido del humor, burlarte de ti. Claro. Cuando tú aprendes a burlarte y decir, hijo, qué ridícula Qué soy, me oso. está dando un ataque de pánico, qué oso, y te ríes un poco de ti, Degradas el miedo. disminuye tu ansiedad, degradas el miedo y lo puedes controlar. Oye, nos decía nuestra productora, sí, tenemos uno. Que tenemos más llamaditas. Ok. Nos dice Ernesto, por ejemplo, siempre me visualicé con una carrera y muchos estudios. Por mucho tiempo no hice el examen para maestría por miedo a fracasar. Ahorita ya me decidí y haré el examen para ingresar a la maestría. Y es que esta es la prueba de que no hay tiempo que no llegue.
lo bueno es que se decide hoy mismo. Yo, sabes, en esos retos que me pongo a pensar a veces y me ha ayudado, ¿qué es lo peor que puede suceder? O sea, cuando se trata de pasar un examen, de enfrentar algún momento en particular, algo que nos da miedo porque puedes avergonzar, hablar en público. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo peor? Y me imagino este peor momento y no es tan grave. Entonces ya me... Y generalmente no sucede. Exacto. Oye, además decías, te da miedo hablar en público, imagínatelos a todos desnudos. Eso también es un consejo. Oye, pero además aquí también hay una recomendación que tenemos que hacer. Luego, aquello que estás tratando de evitar por todos los medios, lo provocas. Lo atraes. Por estarlo evitando. Así De veras. Así que no hay como hacerle frente al Es ley de asunto. atracción también. Sí. Dice Angélica, es muy importante tener cuidado con nuestros miedos. Muchas veces lo que nos da miedo lo atraemos tanto que termina pasando. Los decían, lo decretas, ¿no? Sí, lo decretas. Y bueno, también mucho del miedo es anticipatorio. Siempre estás anticipando que algo te va a salir mal, que algo no va a estar bien. Y lo que sí nos Hay vamos que a anticipar es a que despedirnos. ya porque se está acabando el que tiempo. nos acabó el tiempo. Qué miedo, qué Sí, miedo. hombre. No, disfrute su domingo, pásela bien y de verdad platiquen de estas cosas. Y si tienen Oye, algún miedo, traten de ponerle su nombre y apellido. ¿Y a poco usted conoce los miedos de los que están a su alrededor, de También. su familia? Compártalos, igual hoy los exorcizan Exacto. platicándolos. Claro, o le da sí. tanta risa al otro que también a usted le empieza a dar risa. Y si alguien les confía su miedo, no se burlen como el caso No. de la persona que nos llamó. Sí, que no. encuentren en ustedes comprensión. Pues y ya las nos esperamos y los vamos. esperamos la próxima semana. El próximo. Gracias. Bye, gracias. A la César Aragón.